A lo largo de la historia, millones de personas han creído que Pedro fue el primer papa de la Iglesia. Grandes catedrales, documentos oficiales y tradiciones centenarias apuntan a esa convicción. Pero, ¿es esa la enseñanza que realmente encontramos en las Escrituras? ¿O es posible que la historia, con el paso del tiempo, haya moldeado una idea que no se corresponde plenamente con el plan original de Cristo? Hoy te invito a un viaje profundo, sincero y valiente. Vamos a mirar más allá de lo que hemos oído. Vamos a sumergirnos directamente en las palabras de Jesús, en el testimonio de los apóstoles y en el desarrollo histórico de la Iglesia primitiva. ¿Realmente designó Jesús a Pedro como el primer papa? ¿O hay una verdad más profunda que hemos pasado por alto? Prepara tu corazón, abre tu mente y, sobre todo, deja que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Esto podría cambiar tu manera de entender la historia de la Iglesia y fortalecer tu fe en el único fundamento verdadero, Jesucristo. Todo comienza en un momento crucial, una conversación privada entre Jesús y sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo. Allí, Jesús pregunta: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. Ellos responden con diversas opiniones: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta. Pero Jesús va más al fondo. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Es entonces cuando Pedro, en un acto de revelación divina, confiesa: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Jesús responde con palabras poderosas: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Joná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje es considerado por muchos como la institución del liderazgo de Pedro, pero es vital analizarlo cuidadosamente. La palabra Pedro proviene del griego Petros, que significa piedra pequeña, mientras que roca, en sobre esta roca, es Petra, que significa una masa rocosa firme e inconmovible. Muchos eruditos bíblicos sostienen que Jesús no estaba estableciendo a Pedro como fundamento de la Iglesia, sino que estaba refiriéndose a la confesión de fe que Pedro acababa de hacer, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta interpretación tiene un fuerte respaldo en otros pasajes de la Escritura. En 1 Corintios 3:11, Pablo escribe: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La Iglesia no está edificada sobre un hombre, sino sobre la revelación de la identidad de Cristo. Además, el mismo Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo del 4 al 6, habla de Jesús como la piedra viva y piedra angular escogida y preciosa, sobre la cual los creyentes también son edificados como piedras vivas. Así que la pregunta se profundiza: ¿instituyó Jesús un hombre como fundamento, o instituyó una confesión de fe como cimiento de su Iglesia? La respuesta, como veremos, transformará nuestra comprensión de la verdadera base sobre la que la Iglesia está firmemente establecida. Jesús también promete a Pedro las llaves del reino. ¿Qué representan? En la cultura bíblica, las llaves simbolizan autoridad para abrir y cerrar, para permitir o prohibir el acceso. En Isaías 22:22 vemos una referencia similar: Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. En este contexto, Dios otorga autoridad a Eliakim para administrar los asuntos del reino. De manera similar, Jesús confía a Pedro una responsabilidad especial: abrir las puertas del reino de Dios a los hombres. Pero, atención, esta autoridad no es absoluta ni exclusiva. En Mateo 18:18, Jesús otorga el mismo poder de atar y desatar a todos los apóstoles, no solo a Pedro. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto nos muestra que Pedro no fue el único con autoridad espiritual, sino que todos los apóstoles compartieron esa responsabilidad como embajadores de Cristo. Las llaves del reino no designaban un primado papal, sino la autoridad de proclamar el Evangelio, de abrir las puertas del cielo a través de la predicación de Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, vemos este uso de las llaves cuando Pedro predica en Pentecostés, Hechos 2. Allí, proclama el mensaje de salvación en Cristo,
y miles creen y son bautizados. Pedro abre, por así decirlo, la puerta del reino para los judíos. Más adelante, en Hechos 10, Pedro abre la puerta a los gentiles al predicarle a Cornelio. Esta acción no establece un gobierno supremo de Pedro sobre todos los creyentes, sino que demuestra su papel como testigo clave en la expansión inicial del Evangelio. Cuando entendemos el poder de las llaves en su contexto bíblico, nos damos cuenta de que es una misión compartida: abrir las puertas del reino a través del anuncio fiel de Jesucristo, no una instalación jerárquica de un papa humano como cabeza universal de la Iglesia. Al analizar el libro de los Hechos, encontramos una ventana fascinante a la vida de la Iglesia primitiva. Es crucial observar cómo se organizaba, cómo se tomaban decisiones y qué papel jugaba Pedro entre los demás líderes. Es cierto que Pedro aparece de manera prominente en los primeros capítulos. Él predica en Pentecostés, Hechos 2, sana a un cojo en el templo, Hechos 3, y enfrenta con valentía a las autoridades religiosas, Hechos 4 a 5. Sin duda, Pedro tiene un liderazgo inicial importante. Sin embargo, a medida que el relato avanza, vemos que Pedro no actúa como un monarca supremo ni como un papa, en el sentido posterior de la palabra. Más bien, actúa como un apóstol entre otros apóstoles, como parte de un liderazgo colegiado. Un momento clave para entender esto ocurre en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Cuando surgió un gran debate sobre si los gentiles debían ser circuncidados para ser salvos, Pedro comparte su experiencia de cómo el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles sin necesidad de cumplir la ley mosaica. Sin embargo, presta atención. Pedro no toma la decisión final. Es Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, quien parece tener la última palabra. Y después que ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: «Varones hermanos, oídme». Hechos 15:13. Jacobo resume las deliberaciones y emite el veredicto que todos aceptan. Esto indica que la autoridad en la Iglesia primitiva era compartida y que no existía un papa con autoridad suprema. También observamos que, después de Hechos 15, Pedro desaparece en gran medida del relato. El protagonismo se centra en Pablo y sus viajes misioneros. Si Pedro hubiera sido el líder supremo de toda la Iglesia, esperaríamos que su figura continuara dominando el relato. Pero no es así. Además, Pablo, en Gálatas 2 versículos del 11 al 14, relata un incidente en el que reprendió públicamente a Pedro en Antioquía porque no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Esta corrección abierta muestra que Pedro no era infalible ni incuestionable. Pablo, guiado por el mismo Espíritu, se sintió llamado a confrontarlo cuando vio una conducta errónea. Todo esto refuerza la idea de que la Iglesia primitiva estaba cimentada sobre la fe en Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo, y liderada por un grupo de apóstoles, no gobernada por un solo papa con autoridad suprema. La historia contada en el libro de los Hechos nos ofrece un modelo de humildad, unidad y dirección colectiva en la Iglesia de Cristo, y nos invita a volver a ese modelo sencillo, poderoso y centrado en el Señor. El 70% de los que ven este contenido todavía no están suscritos. Tu apoyo puede cambiar vidas. Una de las evidencias más contundentes para discernir si Pedro se consideraba a sí mismo como el Papa de la Iglesia es analizar cómo él mismo habló de su ministerio y de su posición entre los creyentes. Cuando leemos las cartas de Pedro, especialmente Primera de Pedro, encontramos un tono de humildad, de servicio y de igualdad con los demás líderes de la Iglesia. Mira cómo se presenta. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Pedro se llama a sí mismo simplemente anciano, presbúteros en griego, el mismo término usado para otros líderes locales de la Iglesia. No utiliza un título especial que lo coloque por encima de los demás, ni se presenta como el vicario de Cristo o el jefe supremo de la Iglesia. Su enfoque es pastoral y solidario. Más aún, Pedro exhorta a los líderes a pastorear el rebaño no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5:3. Esta es una declaración poderosa. El liderazgo cristiano no se basa en el dominio, sino en el ejemplo, la humildad y el servicio. Si Pedro hubiera creído que su autoridad era absoluta y superior a la de los demás, ¿no habría aprovechado esta ocasión para afirmarlo? Pero en lugar de eso, él se presenta como un igual, como uno más entre los líderes, y anima a la humildad colectiva.
Además, en su segunda carta, Pedro insiste en que su autoridad como testigo ocular de Cristo es lo que le da peso a su mensaje, no una oficina papal. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro basa su autoridad en su testimonio personal y en su fidelidad a Cristo, no en una sucesión de poder institucional. Cuando sabemos que Pedro escribe estas palabras cerca del final de su vida, segunda de Pedro 1 del 14 al 15, entendemos que está dejando su legado. Y en este legado no encontramos una preocupación por establecer una línea de sucesión papal, ni por mantener un trono visible en la tierra, sino un llamado ferviente a la fidelidad, a la firmeza en la palabra de Dios y a la esperanza en la segunda venida de Cristo. El testimonio de Pedro sobre sí mismo nos muestra un hombre transformado por la gracia, enfocado en servir, en ser ejemplo y en guiar a la Iglesia hacia la esperanza eterna, no en ejercer un dominio terrenal. Un retrato muy distinto al concepto de un papa con poderes absolutos. Cuando observamos el ministerio del apóstol Pablo, encontramos otro testimonio poderoso acerca de la naturaleza del liderazgo en la iglesia primitiva y sobre cómo se percibía la autoridad entre los apóstoles. Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, nunca se refirió a Pedro como el cabeza suprema de la iglesia. De hecho, en sus cartas, Pablo se presenta a sí mismo como apóstol directamente comisionado por Jesucristo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Desde el principio, Pablo establece que su autoridad no depende de ningún otro apóstol, ni siquiera de Pedro, sino directamente de Jesús mismo. Un episodio particularmente revelador ocurre en Gálatas 2, donde Pablo relata cómo tuvo que confrontar a Pedro públicamente en Antioquía debido a su conducta hipócrita. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Gálatas 2:11. Imagina el contexto. Si Pedro hubiera sido considerado como el primer papa con autoridad infalible, ¿habría Pablo osado corregirlo públicamente? El hecho de que Pablo lo enfrente de manera abierta y directa indica que los apóstoles se veían mutuamente como compañeros de igual rango, responsables unos ante otros bajo la autoridad de Cristo. Además, Pablo continúa diciendo: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Gálatas 2:14. Este acto público reafirma que la autoridad apostólica no era absoluta en un solo individuo. Cada apóstol, incluyendo Pedro, estaba sujeto a la corrección y a la verdad del Evangelio. Pablo también habla de columnas de la iglesia, refiriéndose a Jacobo, Pedro y Juan, Gálatas 2:9, pero no exalta a Pedro por encima de los demás. Todos son vistos como pilares, trabajando en unidad, cada uno cumpliendo su llamado específico. Por otro lado, en todas sus epístolas, Pablo siempre dirige su lealtad, su obediencia y su autoridad exclusivamente a Cristo. Nunca menciona someterse a Pedro, ni instruye a las iglesias a hacerlo. Más bien, él dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo, no Pedro, es el fundamento de la iglesia. Esto es consistente en toda la enseñanza paulina. Así que, cuando leemos cuidadosamente el testimonio de Pablo, encontramos que la autoridad en la iglesia primitiva estaba centrada en Jesucristo mismo, no en un hombre. Pedro, aunque respetado como uno de los principales apóstoles, no era visto como un monarca espiritual, sino como un compañero de misión en la obra del Evangelio. Qué cuadro tan diferente al concepto posterior de un papa infalible y supremo. Pablo nos invita a mirar siempre a Cristo como nuestra cabeza, nuestro líder y nuestro fundamento eterno. El papado no surgió como una institución con poder absoluto desde los primeros días del cristianismo. En los primeros siglos, la Iglesia era una red de comunidades autónomas, y la figura de Pedro, aunque importante, no otorgaba autoridad central sobre toda la Iglesia. Tras el Edicto de Milán en el año 313, el cristianismo se legalizó en el Imperio Romano, y Roma comenzó a ganar preeminencia debido a su conexión con Pedro. Pero el papado aún no tenía la estructura jerárquica que más tarde desarrollaría. En el Concilio de Calcedonia, del año 451, se reconoció la primacía de Roma por su relación con Pedro, pero no se proclamó al Papa como líder absoluto. Con el papado de Gregorio I, del año 590 al 604,
la figura del Papa comienza a ganar influencia tanto espiritual como política. Durante la Edad Media, el Papa adquiere poder político al ser coronado emperador por el Papa León III, y la relación entre la Iglesia y el Estado se fortalece. El papado continúa consolidándose con el tiempo, especialmente durante la época de los papas de Aviñón, 1309 al 1377, y el Cisma de Occidente, 1378 al 1417. Es en la Edad Moderna, después de la Reforma Protestante, que el papado se establece como autoridad central en la Iglesia Católica, con poder político, cultural y social. La figura del Papa evolucionó gradualmente, reflejando las necesidades cambiantes de la Iglesia y las presiones externas. Aunque Pedro fue reconocido como primus inter pares, el primero entre iguales, el papado como lo entendemos hoy no surgió de inmediato, sino que fue el resultado de siglos de evolución y adaptación histórica. Entonces, ¿designó Jesús a Pedro como papa? Al final de nuestro recorrido por las Escrituras y la historia, la respuesta bíblica es clara. Jesús reconoció a Pedro como uno de los pilares fundamentales de la Iglesia, pero no como un monarca absoluto o como la figura central de una jerarquía eclesiástica universal. Jesús, al decirle a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia», no estaba estableciendo una dinastía papal o una autoridad suprema e infalible para un solo hombre. Estaba proclamando la verdad eterna de que Él mismo es la roca y el fundamento de la Iglesia, y Pedro sería un testigo fiel de esa verdad. Pedro, lejos de ser un gobernante supremo, se presenta a sí mismo en sus cartas como un siervo de Cristo, igual a los demás líderes, un anciano entre sus hermanos en la fe. 1 Pedro 5:1. La roca sobre la que la Iglesia está fundada no es un hombre falible, sino la revelación divina de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Es esta verdad inmutable la que sostiene la Iglesia, y no el liderazgo de un ser humano. Pedro, en su humildad, no se veía a sí mismo como el líder absoluto de todos los cristianos, sino como un testigo de la gloria de Cristo y un servidor de la Iglesia. Su vida fue un testimonio de fe, de sacrificio y de servicio, no de dominio ni de poder terrenal. La primacía de Pedro es una primacía espiritual que apunta hacia Cristo, como el verdadero fundamento de todo lo que somos y hacemos como Iglesia. Hoy, la invitación de Cristo sigue siendo la misma. Construir nuestra fe no sobre estructuras humanas ni sobre figuras de autoridad terrenal, sino sobre Él, el único fundamento seguro e inquebrantable. Como nos recuerda el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera carta a los Corintios 3:11. Que nuestras vidas estén cimentadas en Cristo. Que nuestra fe no dependa de tradiciones humanas ni de títulos, sino de la relación personal con el Señor, quien es la piedra angular de nuestra salvación. Si construimos nuestra vida sobre Él, no habrá viento ni tormenta que puedan derribarnos. La pregunta es, ¿sobre qué estamos construyendo nosotros? ¿Sobre tradiciones o sobre la roca viva, Jesucristo? Que nuestra fe sea firme, sólida y genuina, edificada únicamente sobre el fundamento que no falla, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que nuestra vida, como la Iglesia, esté siempre cimentada en Él. Si esta verdad resonó en tu corazón, te invito a suscribirte, compartir este video y seguir explorando las Escrituras conmigo. No se trata de tradiciones humanas, sino de la palabra viva de Dios. Hasta el próximo encuentro. Y recuerda, nuestro llamado es amar como Dios.